Amén. ¿Están listos? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Bueno, muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, por favor. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35, en un tema que se titula La importancia del perdón. La importancia del perdón. Y dice así este evangelio precioso de Mateo 18, versículo 21 en adelante. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amados hermanos, uno de los asuntos más importantes en la vida cristiana es el asunto del perdón y la restauración en nuestras vidas. Dios desea que perdonemos de corazón a aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han maltratado, los que nos han insultado, los que han murmurado acerca de nosotros. El Señor desea que les perdonemos a ellos, porque Dios mismo nos ha perdonado a nosotros. Si no perdonamos a nuestros ofensores, la Biblia dice que tampoco Dios podrá perdonar nuestras ofensas. Mateo 6, versículo 15 dice así: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Impresionante versículo al final de la oración del Padre Nuestro. Entonces, si yo no perdono a mis ofensores, ocurre una especie de nudo entre Dios y mi persona. Hay como una especie de obstáculo entre Dios y nosotros mismos. Imaginemos a manera de ilustración que nuestra vida es una especie de barco, una lancha, y entonces nos convertimos a Cristo y ahí estamos en esa lancha que representa nuestra vida y estamos remando y oramos y estudiamos la palabra y nos congregamos en la iglesia y hacemos un montón de cosas para el Señor, pero parece que no avanzamos ni un solo metro. Y ahí estamos remando y remando y remando y parece que no avanzamos. Varios hermanos se encuentran en esta condición. ¿Por qué razón? Porque tal vez no nos hemos dado cuenta que abajo de esa lancha
hay un mecate, hay una cuerda que está atada a una piedra al fondo del mar, y esa piedra se llama falta de perdón. Falta de perdón. Un pensador español, Óscar Vargas, dice lo siguiente: las puertas del perdón deben estar abiertas las 24 horas todos los días en tu vida. Si las cierras un solo instante, alguien quedará fuera en la soledad y tú quedarás encerrado en la oscura celda del desamor, el enojo y la amargura. Otro pastor puritano del siglo XVII, Thomas Adams, dijo lo siguiente acerca del perdón: aquel que pide misericordia y no demuestra misericordia, aquel que exige perdón pero no perdona, está destruyendo el puente sobre el cual él mismo deberá pasar un día. Interesante comentario de este puritano. Y justamente esta es la enseñanza de los dos deudores que aparece en este pasaje. En esta parábola se nos revela la enorme importancia del perdón. Vamos a revisar la parábola, si me acompañan otra vez a Mateo 18, en el versículo 23. Vamos a ver en primer lugar la justicia del rey. Vean Mateo 18, 23. Dice Jesús: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. En estas parábolas hay simbologías. Y lo que está representando o simbolizando aquí el rey es a Dios. El rey es Dios. Él es el rey de reyes. Él es el señor de señores. Y los siervos del versículo 23 están representando a toda la raza humana, a toda la humanidad. El versículo 23 nos enseña que todos los hombres y todas las mujeres de todos los tiempos seremos llamados a cuentas con el Señor. Puedes decirle a la sana distancia a la persona que está a tu lado: Dios te va a llamar a cuentas. Un día Dios te va a llamar a cuentas. Ahora, ¿qué cuentas son las que deberemos hacer con el Señor? ¿Qué es lo que Él pide de nosotros? ¿Qué es lo que Él exige de nosotros? Porque aquí la parábola nos revela que esta es una historia que nos revela un rey justo. Entonces, ese rey justo es Dios. Y nosotros le debemos a Dios una vida perfecta en obediencia, una vida perfecta en santidad, una vida perfecta en amor. Y ninguno de nosotros tenemos con qué pagar esa deuda. Es imposible pagar lo que Dios exige. Dios exige perfección porque Él es perfecto. Dios exige absoluta santidad porque Él es santo. Dios exige que vivamos una vida de perfecto amor, y eso es imposible. Dice Eclesiastés 7, versículo 20. Eclesiastés 7, 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay nadie que pueda hacer el bien, dice la Biblia, y nunca peque. Y en Romanos 6, 23 dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que toda la humanidad tendrá que presentarse un día delante del Rey, porque Él es justo y es santo, y Él nos pedirá cuentas de nuestras vidas. Vamos a ver cuál era la deuda del siervo. Regresen a Mateo 18, verso 24 y 25. Mateo 18, 24 y 25 dice aquí la Biblia que comenzando a hacer cuentas, había ahí un siervo que ya estaba haciendo cuentas, le fue presentado uno al rey que le debía 10,000 talentos. Subraya esta expresión, 10,000 talentos, en tu Biblia. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer, a sus hijos, todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Noten por favor la cantidad que este siervo debía. Llegó delante del rey a hacer cuentas y resulta que la cuenta era de 10,000 talentos. En los tiempos del Señor Jesucristo se contaban las monedas más valiosas como talentos de oro. Así que podemos suponer que estos 10,000 talentos eran 10,000 talentos de oro. Y yendo a las tablas de pesos y medidas que están atrás de las Biblias, nos damos cuenta que este siervo debía unas 900 toneladas de oro.
Una tonelada son 1000 kilos. Imagínate 1000 kilos de oro. Pues este no debía 1000 kilos, este debía 900 kilos de oro. Vamos a trasladarlo al lenguaje contemporáneo. Aquí, por ejemplo, en México, un centenario de 50 pesos del Banco de México, ley 900 de oro de 37.5 gramos, vale alrededor de 30,000 pesos. Así que comprar un kilo de centenarios nos costaría más o menos unos 800,000 pesos. Un kilo nada más, ¿sí? Entonces, una tonelada de centenarios nos costaría unos 700 millones de pesos. El precio de 910 toneladas, que es lo que debía más o menos este siervo, serían más o menos unos 700 millones de pesos, más o menos unos 35 millones de dólares. Es lo que debía este muchacho, más o menos, eso es lo que debía en términos financieros, ¿verdad? En términos humanos. Y esta deuda era completamente impagable, no podía pagar. Ahora, la representación simbólica de estos versículos no es dinero, no son finanzas, sino que es una vida perfecta en obediencia, una vida perfecta en santidad. Todos los seres humanos le debemos eso a Dios y es imposible que los paguemos. Por más que nos esforcemos, hermanos, en ser buenos chicos, en portarnos bien, en tratar de alcanzar la salvación a través de nuestros méritos, de nuestras buenas obras, de nuestras religiones. Esto es impagable. Esto es totalmente imposible de cubrir. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, Romanos 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que este siervo viene con el Señor, no puede pagar. Entonces el Señor, el rey, ordena que lo vendan a él, que vendan a su esposa y que vendan a sus hijos para ir saldando la deuda. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Fue injusto el juez al ordenar que lo vendieran a él y a su esposa y a sus hijos y sus pertenencias? ¿Fue injusto el rey? Tal vez nos parece una sentencia un poco dura, ¿verdad? Pero de ninguna manera fue injusto el rey. Él actuó con total justicia. El rey simplemente estaba pidiendo lo que le correspondía. Entonces ocurre algo interesante en el versículo 26. Vean Mateo 18, 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia, Señor, por favor. Esta palabra paciencia, macrotumia del griego, con K, macrotumia, significa o describe a alguien que es lento para la ira y para el castigo y es grande en misericordia. Ahora, quiero que noten en ese versículo 26 que este siervo no está suplicando perdón, no está suplicando misericordia, no está pidiendo compasión, simplemente está pidiendo paciencia. Señor, no me vendas, dame unos meses más, tenme paciencia. Entonces, desde este versículo 26 observamos que el corazón de este siervo no estaba arrepentido por haberle fallado al rey. Solo tenía un deseo egoísta de salvar el pellejo, de que no lo vendieran a él ni a su familia, de librarla y de que no fuera castigado. Entonces el corazón de este siervo era un corazón bastante perverso. Él actuaba en base a su propia conveniencia. Y de esta manera son muchas personas, muchas personas. Muchos cuando necesitan a Dios lo buscan porque ya no hay otra alternativa. Ya fuiste con el doctor, ya fuiste con las religiones, ya buscaste información en el internet y como nada de eso te resultó, hasta el final vas con el Señor. Y Dios no es llanta de refacción, hermanos. Dios no es una llanta de refacción, que cuando se te poncha la llanta vas y lo buscas, es tu última opción. Dios no es la última opción, Dios es la única opción. Así que no debemos imitar el ejemplo
de este siervo egoísta, falso y mentiroso. Vean el versículo 27. ¿Qué pasó en el 27? Mateo 18, 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó y le perdonó la deuda. Este versículo ilustra el perdón generoso y compasivo de Dios a un pecador suplicante y hasta egoísta que le debe un montón y no le puede pagar. Ahora, este perdón está disponible para cualquiera que crea y se arrepienta. Aquí en este versículo vemos cómo Dios, el gran Rey, tiene un corazón lleno de misericordia y de compasión. Él no cambia. Él no niega su perdón a aquellos que tienen un corazón egoísta o a aquellos que tienen un corazón arrepentido. El perdón es para todo aquel que crea y desee arrepentirse. Quiero mostrarles un versículo en Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses 2, versículo 13 y 14, porque creo que podemos percibir el gran amor y la gran misericordia de Dios para nuestras vidas, ¿no es verdad? ¿Cuántos de ustedes han sido perdonados? ¿Cuántos de ustedes se han arrepentido? ¿Cuántos de nosotros hemos caído delante de Dios reconociendo que nuestra deuda es impagable, pero que Él puede perdonar nuestra deuda? ¿Qué dice Colosenses 2, versículo 13 y 14? Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En Cristo Jesús, y a través de su sacrificio, todos nuestros pecados son perdonados. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos están gozosos por eso? Y le damos gracias a Dios. Esto nos quita una carga tremenda que traíamos en nuestras vidas antes de conocer a Cristo. Porque antes de conocerlo a Él, andábamos en nuestros delitos y pecados. Dice la Biblia que estábamos muertos. En el versículo 3, estábamos totalmente muertos, sin vida. Pero Él nos dio vida a través de Cristo. Y a través de Él nos perdonó nuestras maldades. Perdonó la deuda que tú y yo teníamos, que era impagable. Yo recuerdo hace varios años, más de 20 años, que le entregué mi vida a Cristo ya en la juventud, y cómo mi deuda era bastante grande, como la de este siervo, era impagable. Yo no podía hacer nada para librarme de la culpa y del pecado y de la mentira y de la maldad en la que yo me encontraba. Y recuerdo haber llegado a una congregación cristiana donde un hermano me recibió en la entrada y me dio un abrazo y me dijo: bienvenido, te estábamos esperando, pasa a escuchar el mensaje. Y el pastor habló del hijo pródigo, del perdón, y ahí fue cuando yo comprendí que toda mi maldad y todos mis pecados y toda la porquería que había en mi corazón había sido perdonada por la sangre de Cristo. Es el milagro más grande que tenemos como hijos y como hijas de Dios. Amén. El regalo más grande que tenemos, la salvación en Cristo y el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Vamos a ver qué pasó en la historia. Mateo 18, verso 28. Vamos a ver qué dice el versículo 28. Primero voy a inventar un versículo 28 ficticio y después voy a leer el verdadero. El verso 28 dice ficticiamente: pero saliendo aquel siervo, se llenó de alegría y de gozo, le dio gloria a Dios y sirvió a Dios para siempre y fue muy feliz. No dice eso. ¿Qué dice el versículo 28? Vamos a leer la versión correcta. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, lo agarró así del pescuezo, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Versículo 30, muy triste el 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Subraya en tu Biblia la palabra denario. Esta palabra denario se refiere a una moneda romana de unos 4 gramos de plata. Es una monedita chiquita más o menos, que en un valor financiero en la actualidad costaría más o menos unos 60 pesos mexicanos, más o menos. Unos $3 americanos. ¿Cuánto le debía el consiervo a este que ya lo había perdonado el rey? Le debía $3. Le debía 60 pesos. Esa era su deuda. No era mucho. ¿Cuánto debía el otro a su señor? Le debía como $30 millones, algo así, hicimos la cuenta, ¿verdad? En pecados. Bueno, lo que este segundo consiervo le debía al primero eran $3, 60 pesos. Pero este siervo, en vez de perdonarlo, lo toma, lo asió, lo ahogó y le exigió que le pagara todo lo que le debía hasta el último centavo. Aquí confirmamos la actitud del primer siervo como un malvado, como un perverso. Era un hombre lleno de coraje, de ira, de resentimiento, de odio. Era un avaro. Amaba el dinero ese hombre. Y quería que le pagaran hasta el último centavo. Y además no tenía ninguna porción de misericordia. Cero misericordia, cero paciencia. Porque el segundo consiervo se postra a sus pies, dice el versículo 30, y le rogaba: ten paciencia conmigo. Wow. ¿Cuál es la lección para nosotros, hermanos? ¿Cuál es la lección para nosotros de esta parábola? La lección es muy sencilla, ¿verdad? No sé si ya están discerniendo la voz de Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios? Si el Señor te perdonó una deuda enorme, impagable, gigantesca que tú tenías con Él, ¿cómo puede ser posible que algunos de nosotros no podamos perdonar a nuestros hermanos que tienen una deuda mucho menor con nosotros? Vámonos a Efesios capítulo 4, vamos a confirmar esto en Efesios 4, versículo 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Qué importante es el tema del perdón en la Biblia. Quiero que subrayes estos versículos, si es posible que los aprendas de memoria. A mí me encantan estos versículos para consejería, creo que los usamos muy frecuentemente todos los pastores. Efesios 4, 31 y 32. Subráyalos ahí, ponlos en un cuadrito ahí en tu Biblia. Y vamos a leerlos juntos. ¿Qué dice Efesios 4, 31? Quítense de vosotros, ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritos, maldiciones y toda malicia. Antes, verso 32, léanlo conmigo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué versículos tan poderosos. Así que cuando mi corazón se quiere llenar de amargura, o estoy haciendo un coraje, o me llené de enojo, de ira, empecé a dar de gritos, o peor aún, comencé a maldecir, comencé a hablar groserías, comencé a hablar maldiciones en la casa, porque ya no aguanto a mi esposa, ya no aguanto a los niños, porque hacen mucho escándalo, y me lleno de coraje porque vengo con presiones del trabajo. Eso está mal delante de Dios. Quítense estas cosas delante de ti. Si tú estás presionado, si te encuentras enojado, ponte de rodillas unos 45 minutos y entrégale esa ira. Señor, estoy enojado porque sufrí una injusticia, Señor. No nos dieron aguinaldo este año, Señor. Me quitaron mi trabajo injustamente, Señor. 27 años en esa empresa y el coronavirus le dio al traste a todo, Señor. Y estoy enojado, Señor.
Entrégale eso al Señor, porque no es correcto que lo derrames en tu esposa, en tus hijos o en la iglesia. El 32 dice que seamos benignos unos con otros, misericordiosos, y que nos perdonemos unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, quieres que nos perdonemos unos a otros? Porque yo los perdoné también a ustedes en Cristo. Les digo algo, yo creo que gran parte de los cristianos en las iglesias no hemos valorado lo suficiente el perdón de Dios y su misericordia. Sabemos la doctrina de que Dios nos perdonó, sabemos que Jesús murió por mis pecados, sabemos que Él es muy bueno y perdonador y que Él me perdonó mis pecados pasados y los presentes y los futuros. En esos nos sacamos 10 en el examen, la mayoría de eso. Sabemos esa doctrina, pero el problema es que no la valoramos, porque si la valoráramos, si esa fuera la principal doctrina que tú valores en tu vida, el amor de Dios en Cristo a través del cual te dio perdón de pecados, nos sería mucho más fácil perdonar a todos nuestros ofensores. Entonces, si no te pagaron aguinaldo, el día que recibiste la noticia, gracias, Señor, que no me pagaron aguinaldo, porque tú proveerás, Señor. Ahora vamos a comer taquitos con frijol. Gloria a Dios. Señor, sales ahí de la oficina. Ya no está mi carro, me robaron mi moto. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Padre, que ahora voy a estar caminando aquí por Acapulco para bajar los 15 kilos extra que traigo, Señor. Bendito sea tu nombre. Yo estoy exagerando un poco, ¿no? Pero así debería de ser, así debería ser nuestra vida. Es muy corta nuestra vida aquí en el mundo. Los que más viven 80 años. La hermana Serafina, que creo que es la más viejita de Vida Nueva, 101 años de la Iglesia del Norte, 101 años. Y me llama para regañarme el otro día. Pastor, estoy viendo sus mensajes y aquí usted leyó mal. No, pues sí es cierto, hermana. 101 años de edad. Pero rápido se nos va la vida. Muy bien, vamos a ver qué pasó en la historia, porque aquí todavía no termina. Mateo 18, 31. ¿Qué pasó después? Vean el verso 31 que describe la omnisciencia de Dios. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho de esta injusticia, que no le quiso perdonar los $3. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Estos consiervos que están viendo lo que pasaba son un símbolo o una representación simbólica de la omnisciencia de Dios. No es que el Señor no sabía lo que estaba pasando. El Señor sabe todas las cosas, ¿no es cierto? El Señor conoce las actitudes de nuestro corazón. El Señor conoce todas las injusticias que nos hacen frecuentemente o que nosotros hacemos. Dile a la persona a tu lado, el Señor lo sabe todo. Y ahora tú pregúntale, ¿todo? Y tú reitérale, sí, todo. Y tú abres los ojotes y, ¿pero en serio todo? Sí, todo. Así que más nos vale arrepentirnos todos los días, ¿verdad? En el Salmo 139, versículo del 1 al 3, dice el salmista, oh Señor, tú me has examinado, me has conocido, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Así que no hay nadie que se escape de la omnisciencia y de la justicia de Dios. La justicia de Dios es perfecta. ¿Qué pasó en la historia para terminar? Versículo 32 al 34. Versículo 32 al 34. Entonces, llamándole su señor a este siervo malvado, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, más de $30 millones en oro, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Todo lo que debía. Hermanos, el Señor nos va a llamar a cada uno a cuentas, como decíamos al principio.
¿qué te dirá el Señor en aquel día? ¿Estás a cuentas con Dios? En primer lugar, ¿estás seguro que Él ha perdonado todos tus pecados? ¿Que le amas? ¿Que vas rumbo al cielo? ¿Que has nacido de nuevo? Eso es lo más importante. Pero en segundo lugar, ¿estás a cuentas en cuanto a la relación con tus hermanos? ¿O habrá en tu corazón todavía cierto rencor, cierta amargura, falta de perdón? O tal vez tú no has sido perdonado de alguna falta que cometiste, dañaste a una tercera persona, tomaste algo que no era debido, dijiste algo que ofendió a alguien y tú supiste que esas palabras ofendieron a esa persona gravemente y por orgullo nunca resolviste las cosas. Nunca fuiste a pedir tu perdón. Vamos a darle cuentas al Señor y necesitamos estar a cuentas con Él. Vean la conclusión de la parábola en el verso 35, Mateo 18, versículo 35, dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No vamos a pasar el examen si no perdonamos. Noten lo que dice el verso 35, de todo corazón. Esa expresión en el original griego significa sinceramente, de forma verdadera, de forma sincera, no un perdón de labios para afuera, ¿no? Como vemos frecuentemente luego entre los matrimonios, en las consejerías de matrimonios, ¿verdad? Oiga, hermana, ¿y usted ya lo perdonó a él todas las cosas que él le ha hecho? Sí, ya lo perdoné a este hombre, que Dios lo bendiga. Hermana, pero en el tono de su voz yo noto que no hay perdón. No, pastor, yo sí ya lo perdoné. ¿Qué no entendió, pastor? No entendí bien, hermana. A veces decimos que ya perdonamos. No, aquello ya lo olvidé. No, lo que me pasó allá en la adolescencia y las cosas que me hicieron o que yo hice, eso ya el Señor ya lo aventó en el fondo del mar y ya no hay por qué acordarse de eso. Pero tal vez hayan todavía pendientes, todavía hay rocas ahí en el fondo del mar, como veíamos al principio. Además, la enseñanza del versículo 21 y 22 que leímos al principio es tremenda, porque no solamente el Señor nos pide que perdonemos una vez, una traición, sino que Pedro le pregunta: Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Y el Señor Jesucristo le dice: hasta 70 veces 7. Si ustedes sacan la cuenta son 490. O sea, la 491 ya no. No, este es un hebraísmo, una expresión hebrea que significa todas las veces que sean necesarias. Perdónalo todas las veces que sean necesarias. Ese es el perdón que nos pide el Señor, y solamente aquellos que hayan recibido el perdón de Cristo en la cruz están en facultad de perdonar a los demás. Si yo no he comprendido el perdón de Cristo por mí en la cruz, va a ser imposible que yo perdone a los demás. Imposible. Aunque vaya con el psicólogo y a tratamientos y lea libros, los que venden en el Sanborns, cómo perdonar, perdona a tu papá, perdona a tus hermanos, no voy a poder perdonar. La única forma de poder perdonar a los demás es haber recibido el perdón del Señor Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Busquen Colosenses capítulo 3, por favor. Nos quedan 10 minutos de enseñanza. Vamos a aprovecharlos bien. Colosenses 3, versículo 12 al 14. Y mientras tú lo buscas, te quiero platicar la historia de un amigo mío que es pastor, que lo secuestraron a los 19 años de edad. Lo subieron a su carro, muchacho joven, cristiano. Le pusieron una tremenda golpiza, tremenda. Le dieron 2 cuchilladas, una acá en el pescuezo y otra en la panza. Se llevaron el carro, lo dejaron desnudo en una calle. Después de varios días, fue algo muy terrible, muy dramático. Gracias a Dios salvó la vida y por ahí anda, ¿verdad? Pero
se trajo en su corazón un rencor muy grande hacia esos dos secuestradores. Él platicaba su historia y decía, no, es que uno tenía el pelo largo, el otro venía drogado y me venían golpeando y me venían diciendo que me iban a matar y que iban a pedir rescate por mí y me dieron cuchilladas. ¡Ah! Entonces me platicó que otro pastor amigo de él le dijo, ¿sabes que es necesario que tú perdones? No puedes seguir adelante en la vida cristiana si no perdonas a esos dos secuestradores. Y este muchacho no quiso. Dijo, no, pídame lo que sea, pastor, yo perdono todo, pero esos dos, yo no los voy a perdonar. Incluso dijo una frase muy popular, dijo, esos no merecen ni siquiera el perdón de Dios. Dijo, ay, wow, teología profunda de la carne. Entonces el pastor le dijo, pues entonces no puedes seguir en el ministerio, no puedes seguir sirviendo a Cristo. Entonces te voy a dejar una tarea, te voy a pedir que todos los días te pongas de rodillas y ores durante 1 hora, todos los días, por esos dos secuestradores. Que Dios los perdone, que Dios los alcance, que alguien vaya a donde ellos están y les predique el evangelio y que Dios te arranque este odio que tienes contra ellos desde hace más de 1 año. Y este muchachito hizo caso. Todos los días, en la tarde, después de regresar de su trabajo, apartaba 1 hora, se encerraba en su cuarto y comenzaba a orar. Señor, el panzón es el del cuchillo, quién sabe cómo se llamará, Señor. Le traigo mucho coraje, Señor, si yo me lo encuentro lo despeluco. Pero ¿sabes qué, Señor? Estoy mal, yo estoy mal. Yo ya no puedo juzgarlo a él. Él no va a cambiar, Señor. Yo soy el que tengo que cambiar. Señor, arráncame esta maldición del odio que traigo tan grande. Como a las 2 semanas el pastor amigo le dijo, ¿cómo vas? ¿Ya estás haciendo alguna? No, yo lo sigo odiando, no hago ningún avance. Sigue orando. Y así estuvo orando más o menos unos 3 o 4 meses. Hasta que un día, en un tiempo de oración, después de 4 meses de orar todos los días por sus secuestradores a los cuales odiaba, sintió que el Espíritu Santo lo tocó de alguna manera indescriptible. Sintió que algo se rompió en su vida, que esa cuerda de maldición que lo estaba atando a la piedra del fondo del mar, ¡pum!, se rompió. Y entonces él comenzó a avanzar en su vida. Los pudo perdonar. Pongan cara de asombro y dile a la persona a tu lado, los pudo perdonar. O sea, sí se puede, sí pudo, en Cristo, claro, con la ayuda de Cristo, claro. Pero tengo una pregunta, ¿le costó trabajo? ¿Sí o no? Sí cuesta, ¿no? No es fácil, el perdón no es fácil. Hay cosas muy dolorosas en tu vida, un abuso sexual, un abuso verbal, psicológico, un abandono de tu pareja, un exnovio, una exnovia que se fue, te traicionó, se fue con otra muchacha, se fue con otro joven, un esposo que te golpeaba, no sé, tantas heridas que traemos todos en el alma. ¿Es posible perdonar? Sí, con Cristo sí es posible, pero cuesta trabajo. Necesitas hacer tu trabajo de perdón. ¿Cómo se hace? Oración, oración, oración. El perdón no es una oración de 2 minutos, no, hermanos. El perdón cuesta oración, el perdón cuesta consagración, cuesta pasar tiempo con Dios orando. Y a los pocos meses invitaron a este muchacho un ministerio carcelario. Oye, te invitamos a predicar a la cárcel, tú eres el que secuestraron, ¿verdad? Sí, órale, vente a la cárcel. ¿Y a quién creen que le pusieron para predicar? A 40 secuestradores. Fíjense nada más. Qué bueno es Dios, ¿verdad? ¿Quién les hubiera predicado a esos 40 secuestradores si este muchacho no hubiera perdonado a sus 2 secuestradores que casi lo matan? Qué maravilloso es Dios. Colosenses 3, del 12 al 14. ¿Qué dice? Vamos a leerlo juntos, por favor. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Debemos soportarnos. Debemos aguantarnos. Todos somos diferentes. Y a lo mejor yo te ofenda algún día o tú me ofendas a mí. Eso casi seguro va a pasar. Pero es necesario que me perdones. Es necesario que yo te perdone. Que me soportes como yo soy, con todos mis defectos, que son muchos. Y yo también haré un enorme esfuerzo de soportarte a ti como tú eres, con tus enormes defectos también. Eso es lo que dice la Escritura. Aquí es donde se muestra el amor de Cristo. Amén. Ese es el mensaje de esta tarde y nos quedan 4 o 5 minutos. Quiero enseñarte algunas características acerca de lo que es el perdón, si quieres apuntarlas, si quieres escribirlas. Número 1, el perdón es resistir pensamientos de venganza. Entregarle a Dios los pensamientos de venganza. Me la hiciste, pues ahora yo te la voy a hacer a ti, hermana. No, tengo que resistir eso. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejen lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Entonces el perdón en primer lugar implica resistir, entregar, arrepentirnos pues de todo pensamiento de venganza. Número 2, el perdón implica no desear ningún mal a quienes te han dañado. No desear ningún mal a los que te han dañado. Porque si tú dices que has perdonado, pero todavía les deseas mal, o te da gusto que les fue mal, no has perdonado, hermana. Se fue el esposo, se fue la esposa, y luego le va como en feria, ¿verdad? Y te enteras que le fue como en feria, que está en la cárcel. Y tú, qué bueno que lo metieron a la cárcel. Se lo merecía el infeliz. No has perdonado. Necesitas entregarle eso al Señor y no desear ningún mal a quien te ha dañado. 1 Tesalonicenses 5:15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Número 3, perdonar implica desearle todo el bien a los que te han dañado. De corazón, desearles que les vaya bien. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Lucas 6:28. Te bendigo, me robaste, te bendigo, me asaltaste, te perdono, voy a orar por ti, te voy a bendecir, que Dios te alcance un día, que Dios te guarde, que Dios te tenga misericordia. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. En cuarto lugar, perdonar implica dolernos de las calamidades de quienes nos han dañado. Dolernos de las calamidades de quienes nos han dañado. Si tu enemigo le está yendo mal, que no te va a dar gusto, te va a dar dolor en tu corazón. Si, wow, qué mal, mira, el tío Pepe fue tan malvado, le robó a toda la familia y se quedó con el negocio de la abuela y le robó a todos los hermanos, se quedó con la casa de la bisabuela y tatarabuela, se quedó con la herencia del otro bisabuelito y nos dejó en la calle a todos. Ahora le está yendo como en feria. ¿Sabes qué? Me duele en mi corazón. Me duele en mi corazón. Esto es bíblico. Proverbios 24:17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Wow. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Proverbios 24:17. Wow. Número 5. Orar por ellos. Perdonar, como el ejemplo de este muchacho que secuestraron, es orar, 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 orar por ellos constantemente, oración. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, háganle bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y los persiguen, oren por ellos. Oración, oración, oración. Hace 3 semanas, Pastor Gustavo, fue Halloween allá, y en la iglesia del norte descubrimos que en la puerta del edificio hasta arriba, alguien, yo creo que fue un muchacho, agarró una navaja y dibujó así una cruz invertida y le puso 666, el símbolo de la bestia, y nos puso ahí el pentagrama diabólico y Satanás y quién sé qué tantas cosas dibujó en la puerta, y me trajeron la fotografía. Y ¿saben qué yo sentimos tanta compasión los pastores? Dijimos, este muchacho está tan desorientado, tenemos que orar por él. No sabe ni siquiera lo que significa el 666. Pero él trae un odio contra Cristo, trae un odio contra la iglesia.
Tenemos que orar por él. No sé quién fue, no sabemos quién fue, no lo descubrimos, no tenemos cámaras ahí en ese momento, en ese lugar. Pero ¿qué vamos a hacer por él? Lo perdonamos y oramos por él. No somos la policía judicial, no lo vamos a perseguir para meterlo en el calabozo de la iglesia. Vamos a orar por él. Y número 6, el perdón implica buscar reconciliación con ellos en cuanto dependa de nosotros. Si es posible, en cuanto dependa de ti, debes estar en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Si alguien te ofendió y es posible contactar a esa persona, si tú ofendiste a alguien y es posible contactar a esa persona a través de un correo, de una llamada, y decirle, ¿sabes qué, primo? Perdóname, mano. ¿Te acuerdas en la Navidad del 2001 cuando nos agarramos a trancazos? Que nos pusimos hasta atrás y nos pusimos una golpiza y nos peleamos ahí, nos agarramos de los pelos, primo. ¿Sabes qué? Yo ya conocí a Cristo. Cristo me perdonó. Perdóname, primo, por lo que te hice. Y te ofrezco una disculpa también. ¿Me perdonas? Esas ya son ligas mayores, ¿verdad? Ya son ligas mayores. Muy bien. Pues esos son los consejos que la Biblia nos da acerca del perdón. Y termino con una pregunta antes de orar. ¿Tienes a alguien a quien perdonar? Tal vez aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, en tu familia, alguien del pasado. O tal vez tienes a alguien a quien buscar para pedirle perdón. Hace muchos años yo trabajé con un jefe terrible, muy difícil. Esta persona nos hacía trabajar hasta las 3, 4 de la mañana, insultos, groserías, en fin. Y trabajamos 2 horas intensamente con él. Cuando yo me vine de esa empresa a la Ciudad de México, me lo traje en mi corazón, hermanos. Hombre, ahí traía yo mi muertito, ¿verdad? Y mi carácter era así medio tosco, ¿no? Entonces el pastor Martín me dijo, ¿sabes qué, César? Tú tienes que perdonar. No, ¿cómo crees? No, ese cuate. Ora por él. El mismo consejo que le dieron a otro muchacho. Ora por él todos los días. Métete ahí en tu cuarto, media hora, 1 hora, hora y media. Ora por él, por su familia. Y el Señor siempre concede el milagro de perdonar. A las 3, 4 semanas yo sentía una libertad, ¿verdad? Tremenda, y pude perdonar a esta persona. El perdón es posible, pero solamente en Cristo Jesús. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos por este tema tan precioso, el perdón, que es un tema recurrente en la Biblia, un tema de gran importancia, Señor. En tu palabra tú nos revelas y nos manifiestas que eres un Dios de perdón, que tú perdonaste a Abraham, a Isaac, a Jacob, los transformaste. Perdonaste el pecado de David también, Señor. Perdonaste a todos tus discípulos y también nos has perdonado a nosotros al pagar por nuestros pecados en la cruz. Dale gracias a Dios por su perdón. Si quieres levantar tus manos, hazlo. Dile gracias, Señor, por el perdón tan grande que has tenido conmigo, Señor. Porque mi deuda era impagable, Señor. Antes de conocerte, Señor, no había forma de que yo pudiera ser liberado de la deuda de mis pecados, de mi orgullo, de mi vanagloria, Señor, de mi amor al dinero, de mi inmoralidad, Señor. Pero tú viniste, Señor, y pagaste en la cruz por mí y me perdonaste, Señor. Derramaste tu sangre para salvarme y perdonarme. Gracias, Señor. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor. Y si he recibido ese perdón tan grande, Señor, también te suplico que me concedas la gracia para perdonar a las personas que me dañaron, Señor. Ayúdame, Señor, a bendecirlos, orar por ellos, y quita de mi corazón, Señor, todo deseo de venganza, toda amargura, todo resentimiento, como un tumor de cáncer, Señor. Quítalo, extírpalo de mi alma, llévatelo, Señor, y hazme libre, porque yo deseo perdonar, Señor. En el nombre de Jesús, concédenos la gracia, Señor, de entender este mensaje y de valorar tu perdón y tu salvación como el tesoro más grande que tenemos en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Yo creo que podemos dar un aplauso de gloria al Señor.
Que Dios bendiga a todas las personas que están siguiendo esta transmisión y vamos a...